El dólar en Cuba sube y sube, pero ¿quién está detrás de esta subida? Hoy te compartiremos nuestra teoría. Desde enero, el precio del dólar en Cuba ha experimentado el mayor incremento desde que se pusiera en marcha el extinto ordenamiento monetario. En lo que va de 2024, el precio de la divisa verde pasó de 265 pesos a 395 pesos, un incremento de casi el 50%. Ante esta situación, muchos cubanos se cuestionan quién tiene la culpa. Y, aunque la respuesta pareciera estar delante de los ojos de todos, siempre varía en función de la necesidad de quien opine. Los que compran divisas para sus necesidades básicas culpan a los revendedores. Algunos que necesitan divisas para importar culpan al Estado, mientras que otros y el propio Estado culpan a agentes externos como la CIA, los influencers de Miami o medios independientes, especialmente el Toque. Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país. Eso hay que detenerlo. Y además esa tasa de cambio, que es totalmente especulativa, es la que entonces se toma como referencia para poner todos los precios abusivos que hoy están en el mercado nacional. Pero, ¿qué es lo que hace en realidad que el peso cubano se siga devaluando? Los principales factores que determinan el valor de una moneda son las políticas del gobierno y el desarrollo económico del país, especialmente el crecimiento de la economía nacional, la balanza comercial del país, el déficit presupuestario y la inflación, entre otros. Siguiendo esta lógica, hagamos un breve análisis de la situación actual de Cuba, basándonos en lo que trascendió del recién concluido análisis trimestral del Consejo de Estado. Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, refirió que, de manera general, se manifiesta un panorama desfavorable, lo cual se sustenta en que, entre otros elementos, decrecen los ingresos por concepto de exportaciones, también disminuyen las importaciones y se incumplen diferentes actividades económicas claves como las principales producciones agropecuarias, de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad. Alonso Vázquez confirmó, además, que más de 300 empresas registran pérdidas en sectores estratégicos, mientras persiste la depreciación del peso cubano por el tipo de cambio informal y, por consiguiente, el incremento de los precios. Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, precisó que al concluir el mes de febrero, el déficit presupuestario se situó en 22.822 millones de pesos, y aunque esa cifra es inferior a la planificada, alrededor de un 20% de ese decrecimiento se debió a la inejecución de un grupo de partidas del presupuesto que tienen un gran impacto, sobre todo en las políticas sociales. En otras palabras, el déficit ha disminuido a costa de menos beneficios para el pueblo. En fin, que la situación del país no puede ser más desfavorable para la valoración del peso cubano. Ya sé que voy a sonar a disco rayado, pero es que esa es la realidad. En Cuba, todas estas cuestiones están en las manos de los que administran la granja. Y no porque haya sido una decisión del pueblo, ya que nunca nos lo han preguntado, sino porque la cúpula que está en el poder así lo determinó. Basta con hacer una breve revisión al último panfleto constitucional y todos los ojos mirarán al mismo lado, el Partido Comunista. Visto este panorama y ante la inexistente transparencia del gobierno cubano en cuanto a las finanzas del país, encontrar un culpable directo del incremento del precio del dólar solo puede hacerse mediante pura especulación. Y esta es nuestra teoría. El que está subiendo el precio del dólar en Cuba es el gobierno. Ya sé que puede parecer una locura, pero aquí les va en qué fundamentamos nuestra teoría. Ante la disminución en el envío de remesas y de personas viajando desde Estados Unidos a Cuba, que ha traído consigo la mayor ola migratoria en la historia de la isla y que suma ya más de 500.000 de migrados, y el incremento de las transacciones que se realizan entre cubanos siendo pagadas fuera del país, el único que cuenta con grandes cantidades de divisas es el gobierno, que al fin y al cabo es quien recibe lo poco que se recauda en los 3 o 4 negocios rentables que quedan en la isla. Además de, como dijo el ministro de Economía, en lo que va de año el gobierno ha incumplido en las importaciones. Según los últimos reportes, las importaciones de las MIPYME de Estados Unidos se han incrementado considerablemente, por lo que asumimos que existe una demanda creciente del mercado informal, ya que a través de los canales bancarios es imposible de conseguir las sumas de divisas que se están manejando. La combinación de factores como la mala planificación, la obsolescencia, la improductividad y la absurda política de precios hacen pensar que además de las más de 300 empresas en sectores estratégicos que según el ministro de Economía presentan pérdidas, también hayan que adicionar
todas las empresas de los otros sectores, por lo que debe ser imposible la recaudación de efectivo que permita realizar el pago de las nóminas de más de 4 millones de empleados, las jubilaciones y las pensiones. Como se supo en el informe, la disminución del déficit fiscal es una de las prioridades del régimen, aunque eso signifique la no ejecución de tareas de impacto social. A esto pudiéramos adicionarle que los salarios se han mantenido prácticamente igual desde la implementación del ordenamiento y que, a pesar de incontables reclamos, las pensiones y jubilaciones se han mantenido inamovibles. Aún así, ante la improductividad empresarial, la única forma de mantener la impresora de billetes desconectada es recogiendo el efectivo circulante. ¿Y cómo hacerlo cuando el gobierno ya no vende prácticamente nada? Pues vendiendo dólares en el mercado informal. Para la cúpula, que ya lleva más de 60 años gobernando en la isla, la prioridad es mantenerse en el poder al precio que sea. Por eso es que a nadie debería extrañarle que prefieran usar las divisas para mantener al pueblo dependiente de un salario, jubilación o pensión que no alcanzan para nada, a utilizar esas divisas para garantizar los servicios y necesidades básicas de ese mismo pueblo. En fin, que los que más se benefician con que se siga devaluando el peso son los que administran la naranja, que mientras más elevado sea el precio del dólar en el mercado informal, menor cantidad necesitarán vender para cubrir las necesidades que tenga el Estado de pesos cubanos. Esta es nuestra teoría. Ahora déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te ha parecido interesante, dale me gusta y compártelo para que le llegue a más cubanos. Y no olvides seguirnos en Facebook o suscribirte en YouTube para que no te pierdas próximos videos. Nosotros aquí seguimos, buscando Cuba.